El verano es la estación más cinéfila del año, tenemos más tiempo libre para ir a ver películas, en las salas de cine hay aire acondicionado, que con el tiempo, con el calor que hace no viene nada mal, y además por las noches tenemos cine de verano en muchas ciudades, para poderlo ver, para ver películas con familia y amigos. En verano se ve mucho cine, gracias sobre todo a que es la estación en la que hay más taquillazos en las salas, pero no siempre fue así. Hasta 1975 el verano estaba reservado a las películas de menor calidad, a las que los estudios pensaban que nadie iba a ver, porque creían que solo los adolescentes iban al cine en esa época. Pero Steven Spielberg, como buen genio que es, tuvo una idea y pensó, ya que voy a hacer Tiburón y que es una película muy de verano por el tema de la playa y del mar y del océano, ¿por qué no la sacamos en verano? Se estrenó el 20 de junio de 1965 y el resto es historia. Fue tal taquillazo que los estudios empezaron a sacar sus grandes producciones en verano, la mayoría de ellas de cine de acción. Y muchas de estas películas de cine de acción, taquilleras en verano, han sido protagonizadas por nuestro protagonista del podcast de hoy, que es Jason Statham. Jason Statham va a lanzar una nueva película, El Motín, se estrena el 21 de agosto, está distribuida por Dea Planeta, y sobre la película, sobre el propio Statham y su carrera y su actividad física, y sobre las grandes transformaciones de los actores a lo largo de toda la historia de Hollywood, vamos a hablar en nuestro podcast, en el podcast de Dea Planeta, hablando de cine y más, y tenemos a un gran invitado, Yago, que es creador de contenido, coach, preparador físico, más conocido también en redes como Heracles Fit. Yo soy Guille Galindo de Trabajo en Men's Health. Y nada, estamos aquí, Yago, para charlar un poco de todos estos temas, ¿no? Primero, bienvenido. Muchas gracias por invitarme, obviamente por un motivo tan mediático como podría ser una película que no me cabe duda que por la parte de quien viene va a ser un taquillazo seguro y que por mi parte pues pueda ayudar un poco a la promoción de que la gente entienda de que los actores, más allá de personas que están desde el minuto 1 que le dan al play hasta que acaba, sino que son personas detrás con su vida personal y sobre todo deportiva, que es lo que voy a intentar arrojar un poco de luz. Claro, porque a ti el cine, te hablábamos antes, que a ti el cine te gusta mucho también. ¿Tienes algún recuerdo de ver películas en verano, de pequeño o algo de eso? Pues mira, ahora que mencionabas, justamente estábamos repasando la taquilla de nuestro protagonista de hoy, de Jason. Tengo una anécdota justamente con mi novia, con mi pareja, que empezamos justo cuando empezaban las películas del tiburón, del megalodón, perdón. Megalodón. Y justamente pues íbamos y ella por su parte pensaba que todo iba a ser más parte de CGI, de efectos especiales, y yo le insistía. Y desde entonces como que nuestra relación se ha basado en aumentar la frecuencia en ir al cine en verano y hemos cogido la costumbre, y la verdad que en parte también ha sido gracias a las películas de él. Así que creo que es la mejor anécdota con la que podemos hablar. No, pero vamos, padrino de boda, en vuestra boda el padrino tiene que ser un megalodón ahí puesto y Jason Statham de padrino. Pues fíjate, yo también te iba a decir, yo tengo muchos recuerdos del verano, del cine en verano. Me acuerdo de pequeño porque yo iba mucho al pueblo con mi familia y ahí había unas salas de cine. Y yo me acuerdo de la primera película que recuerdo ver solo en el cine fue en verano, El origen del planeta de los simios. Que la vi yo solo porque mi familia fue a ver otra película y yo decidí ver esa sola porque me apetecía verla. Y encima en ese cine como que daban comida, podías comer en el cine y yo recuerdo como esa experiencia como algo mágico. Y luego fíjate, he estado hablando un poco de lo de Statham, yo también te iba a decir Megalodón, la tengo también como muy... Yo no empecé a salir en Megalodón como tal, como en mi pareja, pero también la recuerdo mucho también de verano porque es que es una película perfecta para el verano. Y es un poco lo que venimos a hablar hoy de ese tipo de películas, porque es que tiene acción, tiene tensión, porque yo creo que, claro... Hablaba yo, fíjate, tuve unas entrevistas hace poco en las que comentaba de lo complicado que es mantener la tensión en una película. Porque a lo mejor al principio sí, pero durante 1 hora y media es complicado mantener la tensión. Pero claro, si tienes un megalodón de no sé cuántos metros queriéndote comer, pues evidentemente la tensión la mantienes todo el rato. Que para la gente costera, pues creo que encima pueden empatizar todavía más con el trauma que se van a llevar para casa y que no irán más allá de los 10 metros de la orilla. Pero fíjate eso es lo que yo creo que lo hizo la propia Tiburón, y yo creo que también con Megalodón en todas estas películas pasa. Estuve buscando un poco la fobia a los tiburones que existe, que se llama selacofobia. Anda. Y
Y leí que el gran repunte de xenofobia que ha habido en la historia fue a partir de Tiburón. Y es verdad que eso, yo creo que esas películas han hecho que, aunque estés en el mar Mediterráneo, yo que sé, que sabes que no va a haber tiburones, pero tú estás ahí un poco y miras abajo a ver si... Totalmente, totalmente. Y yo mira que no vivo justamente en la costa, pero fue ver la película y hasta en las piscinas teníamos ahí con miedo yo. El propio Spielberg pidió perdón por la mala fama que había creado los tiburones. Sí, es verdad que los protectores de los tiburones han salido a desmentir ataques y el porcentaje de personas afectadas, y que nadie se preocupe que el megalodón de momento sigue extinto. Exacto, no os preocupéis por el megalodón. Pero es verdad que, mira, el megalodón, hablando un poco de esta película, fue un éxito taquillero de Statham. La película más taquillera de Statham con él como protagonista, que se dice pronto. También salió en verano. Y luego encima también es una película especial para él porque a él le encanta bucear. No sé si esto lo sabías, pero él aprendió a bucear en la película de Transporter, que es como la película que le aupó al éxito, y comentaba que, bueno, como que el instructor que tuvo, yo no sé si tú buceas o no, pero el instructor que tuvo era como súper excéntrico, un militar que cuando estaban en plena incursión le quitaba la máscara, bueno, que lo pasó como fatal, pero como que aprendió a bucear y se aficionó de eso. Es verdad que es un tío que vamos a hablar ahora un poco de Statham, que también bien de la cabeza no tiene que estar, porque por ejemplo luego cuando Megalodón cuenta él que para perder un poco el miedo a los tiburones, como que se fue a Fiji a nadar y a darle comida a tiburones ahí. Y yo eso me refiero, yo eso no lo hago ni aunque me paguen. Bueno, a ver, ya va dejando rastro del buen profesional que es y cómo se implica obviamente en cada papel, que creo que es importante para saber transmitir, y que lo que tú estabas hablando de empatizar con esa tensión te la pueda saber transmitir un buen actor, y en este caso creo que pues la ocasión lo merecía ir. Yo también hubiese ido, sinceramente. No soy aficionado al buceo, ahora que lo preguntabas, sí, pero toda persona que lo prueba casi siempre dicen que se suele enganchar. Y si encima si te gusta y lo relacionas con la adrenalina, creo que su máximo exponente es bucear entre tiburones. Yo creo que... No, eso desde luego. Más adrenalina que eso. Yo creo que encima a Statham... le gusta un poco pasarlo mal. También le gusta mucho el deporte, porque aparte, él se mueve como pez en el agua, nunca mejor dicho, en Megalodón, porque aparte de ser un experto buceador, él ya tenía mucha experiencia con el mar y con el agua, porque había sido profesional de salto de trampolín, que es una cosa que también la gente, yo creo que pasó en los 80 y 90, y la gente yo creo que desconoce, porque se ha quedado con el Statham de película de acción, pero es que antes fue profesional a nivel de que compitió profesionalmente con Inglaterra, con Reino Unido. Es fuerte. La verdad que yo desconocía completamente hasta que me he tenido que empapar un poco de su historia para venir aquí. Es impresionante, la verdad. No, es una locura. Él cuenta que se lo vio, estaba de vacaciones en Florida, en Miami, y vio a una persona en la piscina haciendo esos saltos, y que a raíz de ahí dijo, yo quiero hacer esto cuando vuelva. Quedó impactado. Pues sí que tiene total causalidad el hecho de que le esté gustando durante toda su carrera exponerse a esos peligros. Sí que puede ser algo que esté relacionado con esa sensación de adrenalina, por supuesto. Es que lo vamos a ver luego cuando hablemos del motín, porque también está no es una película en un buque de carga en medio del mar, así que parece que le gusta eso. Como deportista, como profesional, él participó en los Commonwealth Games, que es unos Juegos Olímpicos entre países relacionados con Reino Unido, que tienen algunos lazos. Participó en 1990 y estuvo a punto de poder entrar en los Juegos Olímpicos de Seúl y de Barcelona 92, de Seúl 88 a Barcelona 92. Y él cuenta que eso es su gran... No haber podido llegar porque se quedó a las puertas, no pasó como la última clasificatoria. Dice que eso es lo que más le ha dolido de su carrera. Bueno, tiene todavía ahí como la espina clavada. Quizás por otra parte también haya sido lo que le catapulte hacia otro sector, y gracias a eso, pues quién sabe. Yo siempre digo que al final, si acabas en un sitio es a raíz de consecuencias que pueden ser mejores o peores, y en este caso, mira lo que nos hubiésemos perdido en caso de que hubiese sido, con todos los respetos, ojalá haber vivido su carrera deportiva, pero me quedo con la parte mediática, que es lo que sabemos que ha triunfado. Totalmente. De hecho, él también dice que gracias a eso, porque él como que se autoculpa de que a lo mejor no dio el
al 100% o de que tuvo que a lo mejor probar otro deporte. Él hacía kung fu, hacía karate, jugaba al fútbol. Pero dice que gracias a eso como que sí que cuando ya fue actor, en plan, la situación de la vida, llevaron, primero fue modelo y luego fue actor, sí que dijo, vale, de aquí sí que tengo que hacerlo bien, tengo que centrarme. Así que fíjate. Claro, eso le permitió, su físico de deportista, le permitió también hacer películas de acción, que es un poco su gran género. Y fíjate, yo eso, que tú eres experto en estos temas, yo también te quería preguntar sobre eso, porque es verdad que si ves un poco las películas de Statham desde los 2000 hasta ahora, su cuerpo tampoco ha cambiado tanto físicamente, siempre ha estado fuerte, pero no ha tenido grandes transformaciones físicas, que queremos hablar un poco de ello también en este podcast, pero como tú como experto, ¿qué crees que es más difícil? ¿Hacer unos cambios radicales de 30 kilos para un papel o mantener durante 30 años en el mismo estado de forma? Vale, es muy buena pregunta y creo que no es fácil de responder, porque venía pensando en cómo podía intentar deslumbrar un poco a la gente para que entienda que aunque desde fuera se perciba el mismo, vamos a llamar, deporte, el hecho de cuidar tu cuerpo, práctica deportiva, Sí. nada más lejos de la realidad, son como el día y la noche, una transformación a corto plazo a lo que estamos hablando de Statham. Claro. ¿Qué quiero decir con esto? En el caso de nuestro protagonista de hoy, reúne todos los todos los puntos para ser un perfil deportista desde bien pequeño. Es una persona disciplinada, es proactiva hacia lo que realmente la apasiona, que es la práctica deportiva. Probablemente reunió durante el tiempo suficiente las decisiones suficientes como para generar un hábito muy arraigado. Entonces, para él, esa práctica no le ha supuesto un esfuerzo. Por eso estamos hablando ya de una persona que con casi 60 años tiene un físico que igual te diría que prácticamente ninguna persona de 20 años puede alcanzar, porque también se trata de reunir una serie de condicionantes genéticos que luego nos metemos en eso si quieres. Claro. Y por otro lado tenemos a las personas que intentan buscar un cambio a corto plazo, las cuales están motivadas por un objetivo a corto plazo, que les suele generar mucha dopamina el hecho de verlo tan cortoplacista, que hacen y deshacen cosas tan agresivas como que eso les permite ver cambios explícitos muy a corto plazo y eso vuelve a retroalimentar la dopamina. Claro. ¿Qué ocurre? Que una vez que tú alcanzas con una disciplina por encima de lo que puedes mantener, en mi sector le llamamos adherencia, algo que tú te adhieres, que estás contento con lo que estás haciendo y que se adapta a ti. Pues en el momento que pasas un tiempo dando por encima de ese máximo tuyo de adherencia, en el momento que tu objetivo lo alcanzas o directamente no lo has alcanzado y lo apartas de tu camino, ¿qué ocurre? Lo que llamamos efecto rebote, depresión, pues pérdida un poco de personalidad, dismorfias, ocurren cambios contrarios a lo que estaban buscando. Por eso digo que aunque sea desde fuera tú puedas ver dos personas en el gimnasio haciendo lo mismo o una dieta parecida, están haciendo prácticamente cosas diferentes. Te diría que son deportes totalmente distintos. Pues esto que cuentas me parece tremendo, es verdad, porque hay varias cosas que me interesan de lo que has dicho. Un poco sobre bueno, si llamarlo depresión, que es un término fuerte, pero bueno, sí los problemas que te puede generar. E incluso ese entrenamiento tan excesivo. Algunas de estas transformaciones físicas más importantes, por ejemplo, Zac Efron en Baywatch, no sé si has visto la foto en la película, que tiene muchísimos abdominales marcadísimos a nivel extremo. Él dice que para ello tuvo deshidratación extrema, Sí. que le generó una sensación de malestar personal, de sentirse mal, llegó a decir la palabra depresión. Claro, es que ese tipo de transformaciones también tienen que dejarte absolutamente fatal. Tom Holland, incluso para Spider-Man, para la nueva película de Spider-Man, también se ha sometido a este tipo de transformación de deshidratación para marcar músculo y demás, y dice que no lo quiere volver a hacer. Correcto, porque encima, cuanto más que me tomen, entre comillas, dejando a un lado la parte más científica y rigurosa, pero Sí. para que nos entendamos, cuanto más a corto plazo sean los resultados, probablemente mayores son las consecuencias de deshacernos de esos, ni hábitos, lo podría llamar, decisiones. Claro, hablabas también antes de la genética. Te pongo otro ejemplo de transformación. Channing Tatum, lo tengo aquí apuntado.
Entre la película Josephine y Ruffman, perdió hasta 28 kilos. Pasó de 106 a 78 kilos en apenas unos meses. Él decía que, bueno, que tampoco hizo una rutina especialmente extrema, pero que él se vanagloriaba de que sí que de que durante toda su vida había podido bajar y subir de peso fácil porque la genética se le había permitido. Eso, claro, eso también es una parte fundamental de ese tipo de transformaciones, ¿no? Totalmente. El componente genético te va a condicionar desde cómo es tu cuerpo a nivel de formas, estructuras, cómo tus músculos se insertan, cómo es tu estructura ósea, si es más ancho, más estrecho, si tu estructura es agradable a nivel estético, hablando de cánones sociales que están pues un poco, para que nos entendamos, esa estructura de los hombros anchos, la cintura estrecha, sí, las mujeres la cadera ancha, eso es lo que podríamos llamar pues una estructura que a la hora de montar masa muscular encima de esa estructura va a ser más agraciada porque probablemente enfatice todavía más esa estructura. Entonces, desde ese componente genético más estético, más explícito, hasta la parte metabólica de todo lo que acabas de hablar, que es un apartado fisiológico denso, pero que es cierto que hay gente que está más, es más favorable o más fácil que pueda tender a colocarse en un déficit calórico que le permita bajar de peso o incluso todo lo contrario en un superávit calórico. Fíjate, déficit calórico también tengo aquí datos. En plan, yo tengo datos un poco para todo porque como tú eres el experto yo tenía que venir muy preparado. Que necesito. Por ejemplo, Christian Bale, que es el gran hombre, el gran actor de las transformaciones de Hollywood, tuvo una muy heavy, sobre todo en 2005, que fue primero bajar muchísimo peso por El Maquinista y luego volver a subirlo más de lo que tenía para Batman Begins. Fíjate, tengo datos. Primero perdió 28 kilos en 4 meses, pasó de 83 a 55 kilos. Su dieta era una lata de atún, manzana y café solo, que era menos de 200 calorías al día. Yo no sé, en plan, la gente a lo mejor no sabe cuántas calorías consumimos nosotros al día, pero tú se lo puedes decir, habitualmente. Un español adulto ronda más o menos las 2.000, 2.500, depende hombre, mujer, altura, talla, peso, edad, pero para que nos hagamos una idea de eso es una aberración completamente, es inanición para prácticamente cualquier persona. 200 calorías. Sí. De todas maneras, que la gente tome con pinzas lo que... por supuesto. Incluso el propio actor, lo que diga, lo tomaría con pinzas porque tengo yo mis serias dudas de qué persona humana podría sobrevivir simplemente con eso. Entonces, del hecho al trecho... sí, del dicho al hecho hay un trecho. Del dicho al hecho. Entonces, si tomásemos al pie de la letra esto, obviamente le permitiría alcanzar un desbalance energético, es decir, lo que entra es muy poco y lo que consume, aunque sea mínimo, hace que el desbalance es muy negativo. Imaginémonos un vaso de agua, mejor, un tanque de agua, que por un lado tiene la manguera entrando y por otro lado tiene un agujero. Si yo abro el grifo mucho, es decir, sube el nivel del agua más rápido de lo que la pierde, el agua sube, que sería el símil de nuestro cuerpo, un superávit calórico, es decir, voy ganando peso, que normalmente suele ser grasa, ¿vale? Corporal. Ahora, en el caso de Bane, ocurría justamente lo contrario. El grifo cerró por completo, la lata de atún es nada y menos, y a mínimo que abra por el agujero por abajo, la piscina se va vaciando, o sea, el tanque. Entonces es lo que le ha pasado que es lo que le permitió bajar tanto de peso. Es una locura y es verdad que hay que tener mucho cuidado también con eso, con ese tipo de... El propio Christian Bale lo dijo, años después, dijo que lo que hizo era una locura, que él no se sometería ahora ya a otra cosa así, porque dice, claro, también esto han pasado 20 años, dice, yo si lo hago ahora, yo no sé si mi cuerpo o mi corazón le da un algo, es verdad que era joven, pero y fíjate, precisamente de eso ahora te quiero hablar un poco sobre esas diferencias porque la mayoría de estas transformaciones son de gente joven, pero ahora lo comentamos porque después del Maquinista de perder ese peso se quedó en 55 y luego subió en 6 meses a 100, de 55 a 100, 45 kilos para Batman Begins. Dice que comiendo muchísima pizza, muchísimo helado, que tuvo un efecto rebote que incluso Nolan dijo, porque eso también iba mucho al gimnasio y tuvo un efecto rebote que le dijo Nolan, oye, o paras o es que no puedes hacer, no cabes en el traje. Eso ya es más complicado. Cuando haces el proceso inverso, porque estamos hablando de una transformación que para ser Batman no puedes estar pasado de peso, sino que el peso que has que ganar tiene que ser magro, se te tiene que ver grandote. Ese proceso es más complicado, porque ganar masa muscular es un proceso que requiere de mucho trabajo, le requiere de mucha energía a tu cuerpo, le requiere de una recuperación, de mucho esfuerzo, generar un estímulo que eso se transforme después en una señal que te permita ganar masa muscular, pero ¿qué ocurre? Que probablemente antes del Maquinista ya venía en buena forma.
Entonces, desconozco si justamente en qué estado estaba, pero si hablamos de que tuvo que bajar, quiere decir que antes estaba más alto. Bajó y luego subió. Vale, pues ese que llamas efecto rebote, que es cierto que bueno, puede hacer referencia a ganar mucho peso en poco tiempo, después de venir un proceso de corte muy, muy severo. También hay otro mecanismo fisiológico que se llama memoria muscular, que está también estudiada y que le permite tener más facilidad. Es decir, que la gente no piense que ahora si pesa 70 kilos se va a poder poner en 90 al mismo ritmo, porque probablemente vino de antes un estado de forma en el que ya tenía esa masa muscular. Entonces reconstruirla es más fácil que construirla de cero. ¿De acuerdo? Entonces es importante matizar porque ambos procesos son una locura. Sí, desde luego. Nadie creo que debería pasar por eso. Y si en algún contexto se justifica, es con un contrato probablemente millonario. Los actores. Pero como profesional de la salud y el deporte, yo no me queda otra responsabilidad que desaconsejar que la gente piense que esto, pues lógicamente es accesible y que más allá de que probablemente él estuviese supervisado por los mejores del mundo, seguramente. Aún así es una locura y aunque quisieses hacer esa locura y con los mismos profesionales, probablemente no podría salir. Por eso que te estaba comentando de la memoria muscular. Es que creo que es fundamental también decir esto, porque muchas veces se queda como las grandes transformaciones y dices, joder, ¿por qué a lo mejor yo sí hago algo parecido, pero tener en ese sentido me parece un mensaje muy, muy importante. Hablábamos también de lo que te comentaba antes, de que en gran parte de estas transformaciones también, ahora me corriges si me equivoco, es también porque eran jóvenes, ahora me corriges si no. La propia Charlize Theron habló un poco sobre ello, porque ella ha tenido dos cambios fundamentales a nivel físico, a nivel para papeles en su vida. Una tenía 27 años y ganó 14 kilos en apenas unos meses, y le dice que los perdió a las pocas semanas. Eso luego, lo que tú dices, estas cosas de siempre Hollywood, ya sabes que les gusta ensalzar mucho estas cosas y tal. Pero luego dice que tuvo, cuando tenía 42 años, esto era cuando tenía 27, cuando tenía 42, hizo Tully, otra película, antes había hecho Monster, y en ella ganó 23 kilos. Y dice que se tiró más de un año esta vez para perder el peso que había ganado. Y ella lo achaca a que el metabolismo lo había cambiado y por eso dijo que ella ya no se sometía a estos cambios porque quería mantener su figura y que no podía volver a someterse a estas situaciones porque ya tenía una edad en la que el cuerpo no le respondía de la misma manera. ¿Esto es tal cual? Vale. Primero hay que separar un poco el mito de la realidad y es que muchas veces tendemos a mitificar la potencia que puede tener nuestro metabolismo, incluso el propio cambio que no es tan grande como la gente piensa. Y siempre pasa, te voy a poner un símil, cuando haces un viaje largo, la primera vez, se te suele hacer incluso un pelín más ameno porque vas viendo cosas nuevas, descubres paisajes y luego para volver se te hace eterno porque es como que ya es todo repetitivo, es todo... Vale, pues con procesos de transformaciones físicas también puede pasar algo similar, es decir, que nosotros mismos nos estemos sesgando. Aún así, dejando a un lado esto, puede y tiene sentido que haciendo el mismo proceso en edades diferentes, tu sistema hormonal, que es para que la gente nos entienda, las palancas que controlan nuestro cuerpo cambian por completo. Más en un hombre que en una mujer. Depende muchos factores, como por ejemplo los hábitos que haya llevado esa persona, las propias transformaciones que haya hecho antes. O sea, si hablamos de la transformación de Batman, no es lo mismo que una transformación de ganar peso que sea grasa que no masa muscular. Pero sí que hay parte de verdad de lo que estás comentando, que con una edad más avanzada puede ser un proceso más tedioso, sobre todo si por medio has perdido el hábito. Por eso te decía, una vez más, y vuelvo a lo del inicio, que son prácticas deportivas totalmente distintas. O sea, si Jason tuviese que hacer ahora mismo un proceso de ganar 20 kilos de grasa para hacer de un papel en el que, yo qué sé, que se deja tal... le va a ser mucho más fácil luego recuperarlos y él tiene 60 años. Probablemente más fácil
casi, repito, el mismo ejemplo de una persona de 20 años, de un hombre varón de 20 años que podamos tener por la calle que sea sedentario prácticamente, ¿vale? Claro. ¿Entiendes hasta qué impacto puede tener en nuestro sistema en general la práctica deportiva que traes de detrás? Claro, porque esto es muy interesante, volviendo ya a Jason Statham, como tú has dicho, claro, él cumple el 60 en 2027, que es una barbaridad. Claro, tú comentabas al principio del podcast, tiene un cuerpo que gente a lo mejor de 20 o 25 no puede ni siquiera soñar, porque es un poco un 30 años o 40 años de ejercicio. Entonces, hay otros ejemplos, yo que sé, un Dwayne Johnson, un Dave Batista, que son cuerpos también mucho más voluminosos, también ha estado en la WWE, entonces es otro estilo completamente diferente, pero ellos, por ejemplo, han tenido que perder peso y ellos decían que por un tema de salud, porque ya han pasado los 55, están por ahí rondándolo, y que necesitan perder un poco de volumen para estar más activos, para que no estén tan pesados. No, Jason Statham no tiene ese cuerpo tan grande, pero con 60, ¿cómo lo puede hacer para mantenerse igual en forma con 60 años que cuando tenía 40? Vale. El caso de los actores que me estabas mencionando que han tenido que perder peso, estamos hablando de perfiles que pues tienen en líneas generales más masa muscular que Jason. Eso ya es un aliciente para que a medida que envejeces, posiblemente si esa masa muscular la han construido con un esfuerzo muy alto detrás, incluso sacrificando en algunos casos parte de la salud, lógicamente no es una masa muscular que vaya a ser fácil de mantener con la edad. Entonces, para mantenerla requiere de una agresividad a nuestro propio sistema que posiblemente ellos hayan sido desaconsejados por parte de sus pues, controles médicos y lo que puedan estar supervisados. Lo que quiero decir es que en el caso de Batista y The Rock, ¿no? Me estabas mencionando. Sí. Son perfiles que podrían asemejarse incluso más a una persona culturista, una persona que en parte para llegar a esos niveles de masa muscular, que la gente entienda que de forma natural es muy complicado. Esto no quiere decir ni mucho menos que nadie está acusando a ninguna persona, sino que son niveles de masa muscular que conforme un hombre va avanzando en edad y van disminuyendo su apartado hormonal, niveles de testosterona, incluso el vigor con el que entrena, la motivación, incluso la capacidad de recuperación, va haciendo que ya de por sí sea prácticamente imposible mantener tantísima masa muscular porque no van a poder entrenar tanto porque no recuperan igual. No les va a apetecer entrenar tanto. No se van a poder alimentar ni van a querer igual. Y encima su sistema por dentro, para poder llegar a esa potenciación hormonal, requerirían de una agresividad a su cuerpo que probablemente, como te he dicho antes, sus consejeros médicos le hayan pues desestimado si quieren intentar envejecer en el mejor estado de salud posible, que ya probablemente bastante hayan maltratado en ese sentido a su sistema años atrás para poder tener esos físicos y esos papeles tan, vamos a decir, extravagantes como puede ser un actor de la WWE, que les piden unos estándares físicos de masa muscular que bueno, pues eso, requieren de un sacrificio. Por supuesto, el caso de Statham es verdad que no tiene ese sacrificio, pero aún así, yo sigo, vamos, a mí me parece, evidentemente tú estás más metido en este mundo, pero me parece impresionante que con 59 años Statham conserve ese cuerpo. Claro, porque estamos hablando del otro perfil, o sea, no es una masa muscular desproporcionada y de una persona que es deportista desde prácticamente que es un niño y su desarrollo físico concuerda más con el de una persona que ha construido esa masa muscular a base de años y no sé si de forma natural, pero por lo menos sí que concuerda más con el desarrollo que pueda tener una persona natural y que en cualquier caso es un físico que por la masa muscular que tiene y el hábito que trae, probablemente a él no es que no le suponga trabajo mantener su cuerpo, sino que probablemente él a día de hoy no conciba, esto ya es su posición personal, no conciba el no vivir como vive y el mantener. Lo que te quiero decir es que no solo le es lo que para ti puede ser meritorio, para él es rutina. ¿Me entiendes? Se alimentará de la manera en la que eso pues le ayuda a mantener ese físico, pero para él es su alimentación habitual. Entrenará de la forma en la que le ayuda a mantener el físico, pero probablemente sea su hábito deportivo, su práctica normal.
Es verdad, como dices, está en plena forma este hombre ahora mismo con 59 años, cumple 60 en 2027, pero es que también a nivel comercial está en plena forma. En la última década, desde los 49 hasta los 59, ha sido la década de mayor éxito comercial de Statham. Te digo solo 5 de las películas, por ejemplo, por ponerte un ejemplo. En 2017, con Fast 8, la película gana 1.189 millones de dólares. Luego, un año después, con Megalodón, consigue 529 millones. En 2019, otro año después, con Hobbs and Shaw, que es el spin-off de Fast, logra 761 millones de dólares. En 2023, con Fast 10, que es verdad que aparece unos 5 o 10 minutos, pero lo cuento igualmente, 714 millones. Y con Megalodón 2, que es la secuela de Megalodón en 2023, 399 millones. Solo con estas 5 películas ha recaudado 3.592 millones de dólares este hombre en la última década. Pues mira si no tiene para permitirse alimentos de alta calidad. Total, no, que nadie piensa ahora que por comprar pan ecológico se va a poner como... Ojalá. Y lo curioso es que, volviendo un poco al comienzo del podcast, 3 de ellas, de estas 5 películas que te he dicho, de las más taquilleras de su carrera, 3 de ellas, que son Megalodón, Megalodón 2 y Hobbs and Shaw, son en verano, se han estrenado en verano. Y es que el verano, no sé qué tiene el verano que nos hace querer ver a Jason Statham en pantalla. Yo creo que es un poco porque, no sé qué opinas tú, pero... Porque las películas en verano, con el calor que hacen, nos apetece estar como olvidados de todo, tenemos vacaciones, no nos apetece a lo mejor un gran drama, nos apetece una película de acción, con unas palomitas, el pasarlo bien, con Statham pegando tiros a diestro y siniestro, no sé, o luchando contra megalodones. Y que siempre hay agua en sus películas. Y bueno, luego hay un componente más social quizás, que es el hecho de en verano como que vamos con ropa más ligera y tal, y Jason como que siempre está saliendo en la gran pantalla y sin camiseta el tío, mostrando su gran genética de estructura física, su porcentaje de grasa, su masa muscular, y es como una parte también más explícita que pues quieras que no. No sé si esto está comprobado, pero por lo menos a mí me pasa que ¿Sí? no consumo el mismo contenido a nivel de cine o de series en verano que en invierno. Es decir, en invierno como que incita a ver películas navideñas, sí, abrigos, nieve. Sí. Y en verano, playa, personas en bañador, en bikini, de vacaciones. Sí, más acción porque nosotros también nos movemos más en verano. Al menos estamos... Exactamente. Sí, queremos entonces, más creo que movimiento. Sumas la acción con la parte pues física y obviamente reúnes un fichaje que si yo fuese director obviamente sabría que no iba a fallar con él. Pues joder, me parece un buen debate esto, pero ya podría dar para otro podcast. Si nos invitas de Planeta hablaremos de ello. Es verdad que, por ejemplo, su nueva película, que se estrena el 21 de agosto, El Motín, me da que cumple un poco todo esto que estamos pidiendo al cine de verano y al propio cine de Statham. El Motín va de... él interpreta a Cole Reed, que es un policía, bueno, ahora está como de guardia de seguridad, de guardaespaldas de un multimillonario, pero es un profesional intachable, al que de repente en su cara asesinan a su jefe, a este multimillonario, y le acusan a él de haberlo matado. Y acorralado un poco por la policía y demás, se une a un buque de carga porque quiere vengarse primero de los que sabe él que han sido los culpables y también para pues limpiar su propia imagen. Y ahí en el buque es cuando descubre que hay un complot internacional detrás, que nada es lo que parece, que todo es muchísimo más grande de lo que él pensaba. Entonces es 1 hora y media, que es otra de las cosas que me gusta a mí como del cine, de este cine de acción, de verano, así ligero. 1 hora y media. No son 2 horas y media que ya dices, ya no sé cómo sentarme. La película dura 1 hora 35. Va a tener lo que tú pides. Jason Statham rodeado de mar, pegando tiros a diestro y siniestro. En el tráiler, si puedes ver el tráiler, hay cada escena, le mete un hachazo a uno en la cabeza, que es como... Este hombre es tremendo. Luego también, lo que hablabas del físico. Hay una escena que también se puede ver en el propio tráiler para quien la quiera ver, que él está agarrado de una cuerda que está a punto de caer al mar y tiene a uno como encima de una escalera, como intentando tirarle. Y él se sube con la cuerda él solo con su propio peso, consigue apuñalar en el pie, porque tenía como un cuchillo, apuñalar en el pie al rival y le tira con él al mar. Es decir, es increíble. En plan, yo, hablando un poco de esto con 59 años, ¿sabes? Porque esto lo habrá rodado hace unos meses, con 58, 59 años, capaz de hacer eso, ese despliegue físico. Cuando las películas, llegas a un punto en el que las películas se adaptan a ti, a tus características como actor,
y no del revés, es que, pues, lógicamente has llegado muy lejos como actor. Y en este caso yo había visto el tráiler, pero es que no me hizo falta ni saber del tráiler. Cuando recibí el correo de propuesta para venir aquí contigo, yo ya me hacía una idea de lo que iba a ser la peli. Y Es no verdad. fallé, ¿viste? Pues entonces, sin ser dentro de la misma saga, porque no es Megalodon 3, No. pero ya sabes de qué va a ir la peli. Es Entonces verdad. creo que eso es un impacto muy, muy grande dentro de su sector. Por que- supuesto. Es que es verdad que Statham tiene esto, que yo creo, fíjate, mis padres son súper fans porque saben que a lo mejor en la tele van a echar una película de Statham y tú ya sabes lo que vas a ver. Sabes que vas a ver durante 2 horas, vas a estar entretenido viendo a este hombre golpear a todo el mundo, sobrevivir a cosas increíbles. Y es verdad que un poco cuando nos escribieron a nosotros, sin haber visto todavía la película, dijimos, vale, sabemos de qué va a ir. Sí. Y es que nos gusta, es que por eso. Y me gusta, me parece como además un gran cierre porque el director, que es Jean-François Richet, que es un director especialista en cine de acción, seguramente él tuviera primero pensado al actor y a partir del actor decidió cómo va a ser la película. 100%. ¿Verdad? Fijo. No me cabe la menor duda. Es que, y eso, pocos actores les pasa de decir, vale, primero quiero el actor y luego, cuando ya tenga el actor, ya sé que puedo hacer una serie de cosas que a lo mejor con otro actor era imposible porque sé que este hombre me lo va a hacer. Aún así, lo que te ahorras del casting seguramente lo pagues en caché de Disney. Merecido lo tiene, Por que supuesto. con lo que han hecho, con lo que ha hecho ganar los 3.500 millones que ha hecho ganar la última década, como mínimo, a los estudios, merecido lo tiene. Pues Yago, creo que ha sido un placer. Creo que con esto terminamos. Vamos a recomendar lo primero que la gente vaya a ver al cine El Motín, porque además creo que es una película que se disfruta mucho en el cine. Día que me... 21 de agosto. 21 de agosto. Ahí te espero De con acuerdo. con tu novia si Por quieres. supuesto, por Que además tenéis supuestísimo. como esa relación Encima especial. venimos justamente de una experiencia de casi 3 horas en el cine, así que ahora, la semana pasada estuvimos 3 Sí. horas. Ah, bueno, claro. Ahora toca justamente algo más acción, por supuesto. Pues quedamos un día los tres y vamos a ver el Ah. 21 de agosto y también la gente que nos está escuchando y viendo, también les recomendamos que vayan a verla. El Motín la distribuye de Planeta el 21 de agosto en cines, protagonizada por Jason Statham, que promete todo lo que hemos hablado, así que de verdad no os la perdáis. Yago, ha sido un placer. A ti, gracias por Gracias. esta conversación. Si a alguien, pues, lógicamente, le ha servido para vislumbrar un poco de toda esa incógnita que suele haber detrás de los físicos de los actores, pues, lógicamente, que agradecido y, pues, nada, que esperemos que la película sea un éxito y gracias por contar conmigo. No, desde luego, gracias también a Día Planeta por contar con nosotros. A él le podéis ver en Instagram como Heracles Fit, también podéis leer en Men's Health. Y nada, pues un placer, muchas gracias.